Continuamos con nuestra serie de videos de scalping y hoy quiero hablarte de un tema puntual. Vamos a hablar de los hábitos de un buen scalper. Y esta información te la quiero compartir basado no solamente en mi experiencia, sino también en literatura que he encontrado. Asimismo, preguntándole a personas que ya tienen excelentes resultados, no solamente en el mercado de las criptomonedas, sino también en bolsa, que es un mercado que también trabajo, que es el de las opciones sobre acciones. Entonces, quiero hablarte un poco acerca de esos hábitos, acerca de esas rutinas. Tal vez de pronto en algún momento llegues a identificarte con algunas de las cosas que te voy a hablar acá. No todos somos lo mismo, ¿sí? No todos tenemos los mismos hábitos, no todos tenemos una visión del mercado en un momento determinado igual. Somos seres humanos, somos únicos y como personas únicas que somos, tenemos diferentes maneras de enfrentar la vida, diferentes maneras de enfrentar una operación. ¿Sí? Entonces, quería hablarte de esos hábitos, quería hablarte de esa rutina desde que yo, por ejemplo, me levanto. Antes, lo primero que hacía era levantarme, prender el computador, sentarme, abrir la plataforma y empezar a buscar oportunidades. Antes, me sentaba frente al computador y pasaba 8, 10, 12, 15 horas, hasta más, haciendo scalping. Al principio comencé con el scalping en eventos deportivos. Posteriormente comencé a hacer ya el scalping, conocí el de las opciones sobre acciones. Dado que ese mercado es desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues no estaba tanto tiempo frente al computador. Posteriormente conocí el mercado de las criptomonedas y bueno, ya me dediqué 100% a hacer trading en este mercado, a conocerlo mejor, pero al mismo tiempo esto me estaba absorbiendo. Entonces ya recibí consejos de otras personas que son scalper y solamente se dedican muy poco tiempo, podríamos decir que entre 1 y 2 horas, y me compartían su manera de ver el mercado, su manera de enfrentarse al mercado, y de ellos aprendí, es lo que quiero contarte. Bueno, lo primero que empecé a cambiar era respecto al scalping, claro está, era que no necesitábamos estar tanto tiempo frente a una computadora analizando, perdidos en un mar de criptomonedas, que bueno, prácticamente este video va enfocado a eso. Lo podemos aplicar también a las acciones, ¿no? Porque hay muchísimas acciones, así como hay muchísimas criptomonedas, pues nos podemos abrumar con tanta información, nos podemos abrumar con un mercado tan grande como es el de las criptomonedas y el de las acciones. Entonces, lo primero que hacía era sentarme frente al computador y empezar a ver noticias relacionadas con las criptomonedas. Empezaba a buscar información que a la final no era tan útil para mí, porque yo iba a hacer operaciones de pocos movimientos, de poco tiempo, y tal vez una noticia era, digamos que, irrelevante en ese punto cuando iba a hacer scalping. Otro error que cometía era comenzar a ver los análisis de otras personas y esperar a que esos análisis se cumplieran. Pasaba muchísimo tiempo, de esas 12, 13, 14 horas, pasaba tal vez 8, 9 horas buscando información, siempre buscando información, probando estrategias nuevas, añadiendo indicadores. Entonces esto causaba que me abrumara con tanta información, empezaba a dejar a un lado prácticamente mi vida normal, y eso me estaba consumiendo muchísimo tiempo. Pero me daba cuenta que al final de todo no tenía los resultados que esperaba. Entonces, cuando ya me enfoqué en el manejo de capital y me di cuenta que no necesitaba estar tanto tiempo frente al computador, sino que tenía una planificación
una planificación de mi capital, cuánto capital estaba dispuesto a arriesgar, cuánto era mi objetivo diario. Ese tiempo de 14, 16 horas se redujo a 2 horas. Posteriormente, ya ese tiempo de 2 horas se redujo a 1 hora, dado que en este momento solamente utilizo 30 minutos para entrar al mercado, ver el resultado, máximo 1 hora. Ya en 1 hora estoy viendo el resultado, o en 30 minutos estoy viendo el resultado si tuve ganancia o tuve pérdida, y el resto de día pues me dedico a disfrutarlo, me dedico a mis otros negocios, o me dedico también a enseñarle a otras personas o a estar en el grupo compartiendo con ellos. Pero ese tiempo de 14, 15, 18 horas, donde pues los resultados no eran lo que esperaba, se redujo a 30 minutos, 1 hora, donde el resultado puede ser el mismo o hasta mucho mejor, donde comienzo a evidenciar que mi capital empieza a incrementarse y empiezo a aplicar el interés compuesto. Esto del interés compuesto no se lo recomiendo a las personas que están comenzando, porque el interés compuesto es un arma de doble filo. Otro consejo que le doy a las personas que quieren tomar el scalping o quieren especializarse en hacer scalping: buscar resultados a corto plazo, buscar incrementos grandes de nuestro capital a corto plazo, y más utilizando el interés compuesto no es recomendado, porque muchas veces tenemos la necesidad de incrementar ese capital de una manera bastante rápida, y eso sumado a la poca experiencia que podamos tener nos puede llevar a quemar una cuenta. Otro de los errores que cometía, y te lo comenté al principio, era estar pendiente de los demás. Cuando vamos a hacer scalping no necesitamos estar pendientes en TradingView o en YouTube de las opiniones de otras personas. Al ser operaciones tan cortas, al ser operaciones que pueden llegar a durar 15 minutos, máximo 30 minutos, no necesitamos sino hacer una proyección del precio en una temporalidad alta, y posteriormente que nuestro análisis de temporalidades más bajas se alineen con el movimiento de una temporalidad mayor. Esto quiero decir con esto que si por ejemplo vas a hacer scalping basándote en temporalidad de 5 minutos, 15 minutos, vayas a un gráfico de 4 horas, vayas a un gráfico de 1 hora, y comiences a hacer un análisis, a hacer una proyección, y que ese scalping que vayas a hacer se alinee a esa proyección que tienes en 1 hora. Esto va a evitar que causes confusiones, que te abrumes y que tengas la mente más despejada y la mente más clara al tener un contexto de hacia dónde puede moverse el precio. Otro hábito que comencé a cultivar era el de tener una sola estrategia, volverme un experto en una sola estrategia. Por ejemplo, estrategia de rompimiento de triángulos alcistas o estrategia de rebotes. Bueno, existen muchísimas estrategias que nosotros podemos utilizar, pero cuando comenzamos debemos de especializarnos en una sola. Ya cuando nos convertimos en unos expertos dominando los rompimientos o dominando los rebotes, ¿sí?, ya podemos comenzar a trabajar en otra estrategia sin dejar a un lado lo que hemos aprendido, sin dejar a un lado la metodología que tenemos, porque cuando hacemos scalping podemos tener un abanico de estrategias que nos permitan operar en mercados alcistas, mercados bajistas y mercados laterales. Eso se lo he enseñado a las personas que están en nuestro grupo, de que pueden tener una visión amplia del mercado y aprovechar cada uno de los escenarios. No siempre cuando el mercado está cayendo fuertemente es motivo de pánico. Hay muchas personas que podemos aprovechar esos movimientos, podemos aprovechar el pánico que hay en el mercado, para obtener ganancias. En resumidas cuentas, si tienes una estrategia sólida y una estrategia probada, no tienes que preocuparte por estar cambiando de indicadores, por estar probando una estrategia nueva, ya que te has convertido en un experto utilizando tu estrategia, y eso te va a permitir reducir el tiempo de operativa. Así que mi rutina como trader es
comenzar el día de la mejor manera, no esperar nada del mercado, no tener expectativa frente al mercado, que si el Bitcoin va a subir o que si va a bajar. Simplemente vengo aquí a mi plataforma, comienzo a hacer mi análisis, comienzo a hacer mis proyecciones, ya tengo mi plan de trading, ya he filtrado mis criptomonedas previamente, ya he utilizado las herramientas que tengo que utilizar para que me permitan minimizar ese tiempo de búsqueda, y posteriormente me concentro, porque esa es otra cosa que debemos de tener en cuenta. Tener muchísima concentración al momento de entrar o salir de una criptomoneda, al hacer una operativa. Cuando nosotros carecemos de enfoque, nos perdemos en ese mar de información, nos perdemos en ese mar de noticias que no nos va a resultar productivo al final del día. Vamos a estar muchas horas frente a la pantalla, pero nuestras billeteras, nuestras wallets no van a reflejar absolutamente nada respecto a las expectativas que nosotros tenemos frente al mercado de las criptomonedas. Y por último, quiero decirte que hacer trading, y más que todo hacer scalping, es prácticamente como ser un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento tiene una rutina, tiene unos objetivos, tiene una disciplina. Cuando nosotros hacemos trading debemos de ser muy disciplinados, debemos de ser enfocados, porque esto es como cualquier otra profesión. El hecho de que estemos sentados frente a un computador no quiere decir que no vayamos a tener un jefe y que hagamos lo que nos dé la gana, ¿sí? Debemos de tener unos lineamientos que nos permitan cumplirlos, y eso es lo que se va a ver reflejado al final del día o al final del mes en nuestro balance de trading. Y como deportistas de alto rendimiento, vuelvo y lo repito, debemos de tener una disciplina que nos permita cumplir unos objetivos, cumplir unas metas, no salirnos de esos lineamientos, no incumplir esas reglas. Y sobre todo, como scalpers, debemos de recuperarnos rápidamente de una operación. Por eso te lo digo, debemos de ser como un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento tiene resistencia, tiene la mente fría. Cuando entramos en una operación y esa operación la perdemos, debemos de tener la mente tan fría que cuando se presente una oportunidad siguiente no podemos dejarla pasar simple y llanamente porque venimos arrastrando con una operación perdedora. Por eso, a lo largo de este entrenamiento de scalping en criptomonedas que te estoy compartiendo, te he enseñado algunos de los trucos que yo utilizo y la metodología que yo utilizo para hacer mi scalping en criptomonedas. Estas bases te van a servir muchísimo para que las adaptes a tu manera de operar y tengas unos conocimientos de los cuales ya puedas partir y puedas empezar a tener éxito en el mercado, no solamente de criptomonedas, sino también de bolsa, o si lo quieres aplicar a Forex. Bueno, espero que te haya gustado estos consejos que te he dado. Prácticamente te estoy compartiendo un poco acerca de lo que son mis hábitos, lo que es mi rutina frente a la plataforma, lo que es mi vida normal como persona y como scalper. Al principio, como te digo, dedicaba muchísimo tiempo a esto. Me estaba consumiendo mentalmente, me estaba consumiendo físicamente, pero muchas cosas cambiaron y eso fue lo que te compartí, algunas de las cosas que yo cambié. Y bueno, te invito a que sigas viendo estos videos, a que los compartas, tal vez te sientas identificado con algunas de estas cosas. Y bueno, ya tienes unas bases, ya tienes unos parámetros para empezar a cambiar esos archivos mentales y empezar a implantar nuevos hábitos que te permitan tener consistencia y que te permitan más adelante ser rentable. Gracias por el tiempo que has dedicado a este video.